Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Esperemos que también a nivel remoto haya mucha asistencia. La vez pasada fueron 130 médicos que nos acompañaron en la sesión. El día de hoy la sesión va a estar a cargo del doctor Leonardo Moreno de Gante, médico ortopedista del Instituto Nacional de Rehabilitación que está en el servicio de trauma y amigo personal, al cual le agradezco mucho el que nos haya ayudado y que siempre esté dispuesto cuando le pedimos ayuda en las pláticas a darnos una charla de su experiencia en la reconstrucción del trauma ortopédico. También quiero agradecer al Laboratorio Megalab y a la Sociedad Médica, a Megalab por su apoyo a los eventos científicos con la comida y a la sociedad con el apoyo permanente de todas nuestras sesiones, tanto en el aspecto audiovisual como en todo el aspecto de difusión. Vamos a dar inicio y esperemos que sea una plática que les deje mucha enseñanza y que podamos convivir. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por la presentación. Gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de la cirugía reconstructiva en el trauma ortopédico. Y bueno, ¿qué es esto de la cirugía reconstructiva en el trauma? Como uno de los principios básicos que hemos tenido nosotros como traumatólogos es la preservación de la extremidad y el salvamento ante el trauma severo. Y hace algunos años, en 1990 aproximadamente, empezó a haber esta corriente de cirugía reconstructiva, o también conocida como cirugía ortoplástica, que resultó como resultado de la necesidad de tener reconstrucción de tipo microquirúrgica de tejidos blandos en el trauma ortopédico, ya que en muchos lados no se cuenta con cirujanos plásticos que estén entrenados para esto o que estén en la disposición, o que simplemente pues el trauma ortopédico, como nosotros ya sabemos, muchas veces está aunado a trauma en los tejidos blandos y que pues nosotros tal vez como ortopedistas no se puede resolver tan fácilmente. Entonces, por eso surgió esta necesidad. Y bueno, ¿cuáles son los principios básicos de esto de la cirugía ortoplástica? Pues bueno, tener abordajes selectivos que van encaminados al tipo de lesión, al lugar en donde se encuentra el defecto de tejidos blandos o tejido óseo, restablecer el flujo sanguíneo mediante el trasplante de tejidos, obviamente la reconstrucción de los tejidos blandos y muchas veces la resolución de las complicaciones, no solo del trauma, sino de los mismos procedimientos que nosotros podemos llevar a realizar y que pueden tener complicaciones. Y bueno, antes de empezar con la decisión de llevar a cabo una reconstrucción en la extremidad, debemos de preguntarnos esto, si la extremidad reconstruida será funcional a largo plazo, porque muchas veces tenemos considerada muchos procedimientos, eh, mucha invasión, entre comillas, para poder salvar la extremidad, pero en ocasiones, a pesar de lograr salvar la extremidad, esa extremidad no es lo suficientemente funcional. Y de hecho, se han hecho varios estudios. Hay un estudio grande que se llama el estudio LEAP, que se hizo en el Reino Unido, en donde pone sobre la balanza todo lo que se tiene que hacer para reconstruir una extremidad y cuál es la función que se va a obtener. Porque muchas veces algunos pacientes pasan muchísimas cirugías, mucho tiempo en el proceso de reconstrucción y al final pues no pueden reincorporarse a sus actividades diarias, actividades laborales, y pues esto no solo le cuesta al paciente, sino que también es un gasto grande para la salud pública. Entonces, por eso se hizo este estudio para reconocer qué pacientes son aptos a este tipo de procedimientos y sobre todo también tener nosotros en mente no caer en la obstinación terapéutica, porque muchas veces por querer salvar la extremidad o el segmento, pues utilizamos muchísimos recursos a expensas del paciente, ¿no? Digo, hablando de la salud pública, pues bueno, claro, es un gasto importante, pero pues también en el medio privado los seguros se acaban, ¿no? Y que muchas veces este tipo de procedimientos pueden ser bastante costosos, bastante largos y que pues al final pueden destrozar una economía familiar. Entonces, por eso también tenemos que considerar mucho este tipo de detalles.
Ahora, en cuanto a la plática y los recursos reconstructivos de los cuales vamos a hablar, nos vamos a enfocar en tejidos blandos que muchas veces viene aunado a los tejidos óseos y recursos tecnológicos que tenemos hoy en día. Entonces, en cuanto a los defectos cutáneos en trauma, hay que considerar estos factores. Tenemos factores locales, factores sistémicos, el mecanismo de trauma y el tipo y ubicación de la fractura. Dentro de los factores locales, pues siempre debemos de considerar el tipo de nuestro paciente, la edad, si tiene insuficiencia venosa previo a la lesión, insuficiencia venosa, insuficiencia arterial, pacientes que tal vez ya no tienen una movilidad o una función lo suficientemente apta como para poder reconstruir la extremidad. Factores sistémicos, muchas veces nos topamos con pacientes con traumas de alta energía que ya tenían una diabetes descontrolada y que ni siquiera sabían que eran diabéticos y que eso es un factor que predispone en sí solo a tener una amputación, ¿no? Entonces, también considerar mucho este tipo de cosas. Tabaquismo, que sabemos que la alteración en la microcirculación distal pues afecta muchísimo a los tejidos blandos. El mecanismo de energía, pues casi siempre son mecanismos de alta energía y no consideramos el daño periférico al sitio de la lesión. Entonces, muchas veces tenemos lesiones circundantes que nos pueden afectar. Y el tipo y ubicación, pues claro, la función y si está en una zona de mucha movilidad o una región articular, porque pues la reconstrucción no va a ser la misma a un segmento diafisario, por ejemplo. Entonces, primero, uno de los principios es intentar reemplazar el tejido con un tejido que sea similar a donde está el sitio. Obviamente que sea idealmente igual en tamaño, profundidad, complejidad y si se puede en función, en función. Ahora, para la preparación del sitio, una vez que ya tenemos nuestro defecto cutáneo secundario, ya sea trauma o infección, debemos de considerar siempre llevar a cabo un desbridamiento, porque muchas veces en las primeras cirugías, o sobre todo en una fractura expuesta, intentamos ser muy precavidos, pero es importantísimo localizar siempre el tejido que está desvitalizado. Tejido que se encuentre desvitalizado o con un potencial de necrosis que no se quita en el momento, va a sufrir en días posteriores y eso nos va a retrasar el tratamiento. Entonces, lo ideal es desde el inicio hacer un desbridamiento lo suficientemente agresivo para dejar los tejidos sanos. Muchas veces se habla de desbridamientos de tipo oncológico, para que tengamos un lecho real al momento de nuestra reconstrucción y no estemos haciendo con cada lavado un segmento o un defecto cada vez más y más grande. Nosotros podemos delimitar la necrosis, sobre todo en este tipo de lesiones de trauma de alta energía. En pacientes que tenemos sospecha o que tienen datos clínicos de infección, muchas veces en algunos lugares en donde hay cirujanos plásticos que se encargan de llevar a cabo las reconstrucciones de tejidos blandos, nos topamos con que los pacientes no son aptos porque pues aparentemente están infectados y que no se puede llevar a cabo la cobertura hasta que no se tengan cultivos negativos. Eso es algo que ha sucedido a lo largo de muchos años y que afortunadamente cada vez va cambiando, pero bueno, para obtener un cultivo negativo, pues la verdad es que es prácticamente imposible porque es un tejido que está expuesto y que siempre va a estar colonizado. Entonces, una de las formas que tenemos para saber si está colonizado o está infectado es tomar biopsias, pero no va a ser una biopsia normal, va a ser una biopsia por gramo de tejido que se envía al laboratorio de infectología, en donde si nos reportan menos de 100,000 unidades de colonia, nosotros podemos inferir que es una colonización y que no necesariamente es una infección. Entonces, este es uno de los factores que podemos tomar a consideración. Obviamente no es el único, porque se deben de considerar también reactantes de fase aguda, leucocitos, las condiciones locales. En casos en los que tenemos defectos óseos grandes, pues la colocación de espaciadores, hay muchos en el mercado que inclusive vienen con antibióticos que no son termolábiles y que se pueden ir difundiendo con el largo del tiempo. El antibiograma es fundamental y siempre tomar muestras de tejido de varias zonas, no solo del hueso, sino de los tejidos blandos, músculos, tendones, para saber cuáles son los patógenos que están creciendo específicamente en los lugares en donde estamos trabajando. Y el sistema de presión negativa nos ha ayudado mucho para controlar este tipo de defectos y es importante recalcar que la presión negativa no se utiliza para el cierre de los defectos. La presión negativa más bien nos ayuda a controlar el espacio del defecto porque el cierre asistido con la terapia no está indicado.
Este es un ejemplo de espaciadores que llevan utilizándose muchísimo tiempo, de cemento, perlas de cemento con vancomicina o gentamicina, que nos ayudan al control de la infección. Ahora, también es importante conocer la anatomía vascular de la piel, y esto es desde el inicio, desde la cirugía, y no necesariamente en el contexto de un trauma ortopédico severo. Para esto hay que conocer los angiosomas, que son territorios vasculares que tenemos en nuestro cuerpo, y cada angiosoma, como se muestra en la imagen, está comunicada entre sí por una unidad que se llama perforasoma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos comprometido un angiosoma, sabemos que la circulación puede llevarse a cabo a través de estas redes colaterales, y bueno, los perforasomas muchas veces nosotros no los tenemos contemplados en nuestro abordaje quirúrgico, y cuántas veces no hemos estado disecando y vamos pues quemando los vasos o los vamos cortando sin importarnos que a lo mejor ese era el perforasoma que estaba dándole nutrición al resto de nuestros tejidos, y que nosotros mismos estamos generando un daño. Entonces, por eso es importante conocer la anatomía vascular en nuestro sitio quirúrgico. Y bueno, tenemos muchas perforantes, las musculocutáneas y las fasciocutáneas, que son las más importantes. Y cuando llevar a cabo la fijación definitiva, ya después del trauma, y siempre debemos de considerar las condiciones de la piel. ¿Cuántas veces hemos tenido este tipo de lesiones epidérmicas, o también conocidas como flictenas, que no deja de ser una respuesta a la inflamación severa? Es una extravasación del plasma, y lo que sucede es que se separa la dermis de la membrana basal. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de lesiones, que son lesiones hemorrágicas o flictenas hemorrágicas? Pues esto es secundario a un trauma mucho más severo, en donde todo este lecho vascular que les platicaba de los angiosomas tiene un cizallamiento, presenta sangrado por abajo de las capas profundas de la piel, y esto separa estas capas, estas membranas. Entonces, el tener una lesión o una flictena hemorrágica significa que los tejidos profundos están muy dañados, y si nosotros incidimos cerca de estas lesiones, muy probablemente se vaya a extender la necrosis, y son los casos en los que debemos de esperar a hacer el control de daños, muchas veces colocar fijación externa hasta que las condiciones cutáneas estén ideales para llevar a cabo un procedimiento quirúrgico. Ahora, ante la elección del tipo de cobertura, pues bueno, tenemos esto que es la escalera reconstructiva. Fue escrita hace muchísimo tiempo. Hubo algunos cambios alrededor de los 90, cuando aparecieron las técnicas microquirúrgicas, en donde se escribió más bien un elevador reconstructivo. La escalera reconstructiva nos dice que tenemos que empezar desde lo más simple hasta lo más complejo. Y el elevador reconstructivo nos decía, pues empecemos desde lo más complejo, ya que tenemos técnicas microquirúrgicas. Sin embargo, en una revisión que se hizo en el 2011, se regresó en el contexto del trauma ortopédico, no de los cirujanos plásticos en su práctica única, sino que más bien en el contexto ortopédico, el regresar a la escalera reconstructiva, pues era una mucho mejor opción, sobre todo por el tipo de lesiones con las cuales nosotros nos topamos. Y bueno, hablando un poquito más acerca de los colgajos, pues bueno, tenemos muchos tipos de colgajos, hay muchas clasificaciones, y la más sencilla es en cuanto a su vascularidad. Tenemos los colgajos pediculados, en los cuales en realidad es un trasplante o una movilización de estas unidades vasculares de las cuales ya platicamos, y pues va a depender del tipo de vascularidad que tenga cada región. Por ejemplo, hay colgajos que son musculocutáneos, que solo son fasciocutáneos, que son de perforantes, o que solo son de redes subdérmicas. Entonces, conociendo nosotros la anatomía de la región, podemos saber a qué tipo de colgajo es candidato, o qué tipo de colgajo local, más bien. Y también tenemos dentro de este tipo de colgajos pediculados estas técnicas, este armamento reconstructivo muy útil hoy en día en el contexto del trauma ortopédico, que se dejó de utilizar, o bueno, empezó a tacharse de cierta forma por algunos grupos. Sin embargo, hoy en día sabemos que es una de las principales, de los principales técnicas
reconstructivas que tenemos para la cobertura de defectos. ¿Por qué? Porque el llevar a un músculo a una región en donde ya no hay cobertura cutánea significa que vamos a aumentar la vascularidad y también el acceso no solo a oxígeno y nutrientes, sino también a los antibióticos. Esta clasificación, que es la de Matheson-Nagai, nos habla acerca del tipo de vascularidad que tiene cada segmento muscular. Entonces, si nosotros conocemos la anatomía de nuestro músculo, sabemos qué tanto se puede trasplantar, si puede ser libre, si puede ser pediculado y qué tanto se puede mover. Aquí es importante porque muchas veces nosotros conocemos algún colgajo muscular en el cual tenemos que sacrificar alguna de las perforantes, pues saber que es una perforante y que no es un vaso principal. Entonces es importante conocer la anatomía muscular antes de considerar alguno de estos colgajos. Y bueno, en esta tabla se resume el tipo de colgajo muscular que se puede utilizar dependiendo de la región en donde se tenga el defecto. Entonces, como podemos ver, tenemos un armamento bastante grande de complejos musculares con los cuales podemos cubrir los defectos. También tenemos este tipo de colgajos, que son los colgajos microvascularizados, que muchas veces eran o llegan a ser eh, técnicas únicas de los cirujanos plásticos. Sin embargo, cada vez y sobre todo con el advenimiento de la cirugía ortoplástica, pues este tipo de técnicas ya son más bien llevadas a cabo por cirujanos ortopédicos. Recordemos que las técnicas microquirúrgicas, pues bueno, son propias de muchas especialidades, oftalmo, otorrino, cirugía plástica, como eso, y pues bueno, no se diga los cirujanos de mano, que también la utilizan muy frecuentemente, y pues bueno, hoy en día también nosotros como cirujanos de trauma tenemos acceso a este tipo de técnicas para llevar a cabo los procedimientos. Es importante considerar, como les decía antes, las condiciones locales, porque debemos de tener un buen lecho vascular, un buen sitio donador y receptor, para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos. Logística y la infraestructura que se necesita para llevar a cabo este tipo de procedimientos es mayor, se necesita llevar una buena vigilancia, muchas veces requieren de cuidados en terapia intensiva, entonces a veces se necesita mucho más que un cirujano para poder llevar a cabo estos procedimientos. Y bueno, los injertos, que también son básicos en la cobertura. Hay muchísimos tipos, no vamos a profundizar tanto al respecto. Sabemos que tenemos colgajos de espesor parcial o espesor total. Y uno de los factores más importantes para que estos colgajos puedan sobrevivir, estos injertos, perdón, es que se necesita un buen lecho que le pueda dar la nutrición a este tejido trasplantado. Es muy difícil que un injerto se vaya a integrar sobre huesos imperiósteos, sobre tendones o sobre estructuras que están en movimiento continuo. Entonces, el llevar a cabo un injerto en zonas como las que les acabo de comentar, pues deben de considerarse minuciosamente antes de considerarlo. Por ejemplo, aquí tenemos un colgajo muscular que es el lecho perfecto para que se integre un injerto de forma satisfactoria. Aquí tenemos un ejemplo rápido, que fue una fractura expuesta y en donde podemos observar esta flictena, es una flictena hemorrágica como las que habíamos comentado, y bueno, de entrada ya es un factor de riesgo para presentar complicaciones. Y si nosotros llevamos a cabo un procedimiento quirúrgico como que tal vez si lo consideramos en cuestiones de osteosíntesis, pudiera llegar a ser satisfactorio y estable, pues a veces los tejidos blandos se dañan mucho en este tipo de procedimientos y esto es a lo que llegamos, ¿no? Justo lo que les platicaba, ¿no? Estos territorios vasculares que estaban en una condición de, mira, a mí no me toques, pues después de que nosotros los manipulamos y los despegamos, pues bueno, empezamos a tener este tipo de complicaciones. Y justamente lo que necesitamos saber es cómo resolver nuestras propias complicaciones. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Pues una vez que está delimitada la necrosis, se hace un desbridamiento y ya que tenemos el lecho lo suficientemente apto eh, y, y libre de una infección activa, pues bueno, se puede llevar a cabo este tipo de rotación de colgajos. En este caso se eligió un colgajo de gastrocnemio medial, con el cual tapamos el defecto, podemos cubrir la placa. Algo bien importante es que, pues bueno, la estabilidad es fundamental para que los tejidos, tanto óseos como blandos, sanen apropiadamente. Se fija el injerto en ocasiones y quienes tienen a la mano, el colgajo, perdón, quienes tienen a la mano estos sistemas de presión negativa, ayuda mucho a la revascularización o a la preservación de nuestro colgajo y
unos días después. Perdón, esta es una imagen termográfica que nos ayuda a saber cuál es el estado vascular de nuestro colgajo, porque en muchas ocasiones, a pesar de que en el procedimiento quirúrgico nuestro colgajo está vivo, después de unas horas, por cuestiones locales, puede ser que la arteria principal o el perforasoma se obstruya por un coágulo y pues entonces empieza a sufrir. Con este tipo de controles termográficos podemos saber que tiene un adecuado flujo sanguíneo y poder llevar a cabo la parte final de la reconstrucción, que es la colocación del injerto, y este es el resultado final una vez integrado nuestro injerto cutáneo. Ahora, en cuanto a los defectos óseos, sabemos que muchas veces la lesión en tejidos blandos viene de la mano con lesiones masivas en los tejidos óseos y como les comentaba, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar y alinear, ¿no? Antes de pensar en la reconstrucción que vamos a llevar a cabo, es saber si podemos reconstruir el segmento óseo que está afectado. Tenemos muchas opciones como los fijadores externos, clavos endomedulares y placas. En este caso en particular, en donde tenemos defectos cutáneos, hay que considerar o tener como una opción más los fijadores externos o las placas, digo, perdón, o los clavos, ya que las placas van a dañar más los tejidos circundantes, muchas veces se tiene que desperiostizar más o disecar mucho más tejidos sanos que pueden estar no en las mejores condiciones, entonces por eso llevar a cabo este tipo de técnicas endomedulares puede tener un éxito mayor y considerar la sustitución ósea y cobertura muscular y cutánea ante defectos conjuntos. Entonces la fijación, como les decía, la fijación externa se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo, sigue siendo uno de los recursos reconstructivos a la mano. Sin embargo, hay que considerar que la fijación externa como un tratamiento definitivo no es para cualquier paciente, es bastante incómoda. Deben de ser pacientes que sabemos que lo van a cuidar bien, que van a tener aseo del mismo y que no van a estar jugando con los componentes o moviéndolos porque pues, eso puede comprometer la estabilidad. Y en ocasiones, cuando esto sucede, pues la alineación o la deformidad pueden estar presentes en el tratamiento final y que se tengan que hacer correcciones al mismo. Por eso la elección de clavos endomedulares o centromedulares es la elección en los defectos óseos, sobre todo defectos óseos masivos, porque pueden dar mucho más estabilidad, abarcan todo el segmento y los tejidos blandos pueden preservarse. Y obviamente podemos tener una mejor alineación y pues la tolerancia ni se diga porque el paciente ni cuenta se va a dar. Este es un estudio en donde nos hablan que el tratamiento de los defectos tibiales masivos con el uso de clavos endomedulares, pues tiene un muy buen resultado, sobre todo asociado a tejidos blandos, al daño a tejidos blandos. Ahora, los defectos óseos podemos clasificarlos en cuanto a la pérdida o el tamaño. Un defecto óseo tipo A son defectos menores a 2 centímetros, en donde la integridad de las corticales todavía se preserva. Tenemos aproximadamente 3 corticales libres como para poder considerar ese hueso estable y las soluciones pueden ser las que conocemos desde hace mucho tiempo, cemento, injertos, ya sea autólogos o heterólogos. Tenemos los defectos tipo B, en donde son de un tamaño de 2 a 5 centímetros, en donde aquí ya se pueden elegir otras soluciones, como puede ser transporte óseo, igual colocación de cementos medicados y ya los segmentos masivos, defectos masivos, perdón, en donde inclusive se pueden hacer combinaciones de varias de estas técnicas. Y una de las técnicas que lleva muchísimo tiempo y que seguramente el doctor Vázquez conoce desde hace mucho tiempo y que hoy en día sigue siendo una de las principales herramientas reconstructivas es la técnica de Masquelet. La técnica de Masquelet, ¿en qué consiste? Pues bueno, cuando tenemos este tipo de defectos masivos, la sustituimos por un espaciador con cemento medicado, con polimetilmetacrilato, y se hace una cobertura, si se puede hacer una cobertura primaria, perfecto, y si no se hace el colgajo. Y lo que se lleva a cabo con esta técnica es una membrana que lleva nutrientes, perdón, que tiene capacidades bioactivas y que aproximadamente de 6 a 10 semanas después de haberla colocado,
deja un lecho lo suficientemente rico en nutrientes como para poder colocar el injerto que nosotros hayamos elegido en base a nuestra reconstrucción. Entonces, el tiempo ideal en que se debe de llevar este segundo tiempo de Masquelet, en el cual se retira el cemento y se coloca el injerto que nosotros elegimos, es aproximadamente de 6 a 8 semanas. Ahora, en cuanto a los injertos, pues tenemos una gran variedad. Tenemos los injertos autólogos que pueden ser vascularizados o no vascularizados. Aquí tenemos una tabla en donde nos habla la fortaleza o la estructuralidad de nuestro injerto en base a su vascularidad, en donde no hay mucha diferencia. Obviamente siempre un tejido vascularizado va a tener muchos beneficios, sin embargo hay veces que no se puede llevar a cabo y tenemos que hacer técnicas de colocación de injertos libres que debemos o bueno, deberíamos de considerar siempre como una opción en dado caso que no contemos con la infraestructura o con los conocimientos o técnicas apropiadas como para llevar a cabo este tipo de técnicas. Y aquí tenemos otro caso, por ejemplo, en donde que llegó a nuestra consulta en estas condiciones, ya se había considerado la posibilidad de una amputación en otro hospital. El paciente no estaba de acuerdo con llegar a este recurso y nosotros tomamos el caso, se hace el estudio del paciente. Lo primero, pues, es, como les había comentado, hacer un desbridamiento y localizar el tejido sano. Entonces, muchas veces aquí es cuando se llevan a cabo este tipo de procedimientos o desbridamientos oncológicos, en donde tenemos que quitar todo el hueso afectado, todo el hueso que puede estar colonizado e infectado, hasta que encontremos hueso sano. Esto es después del procedimiento oncológico, en donde ya podemos ver que pues, en realidad el tejido óseo que se retiró fue bastante abundante. Estas son muestras del tejido que se retiró, que estaba en malas condiciones. Se lleva a cabo el primer tiempo de Masquelet con un clavo endomedular. Aquí están imágenes clínicas de la técnica de Masquelet. Y en el mismo tiempo quirúrgico se lleva a cabo la cobertura con un colgajo muscular y posteriormente la colocación del injerto. Aquí podemos ver igual el control termográfico. 10 semanas después se lleva a cabo el segundo tiempo de Masquelet. Una vez ya integrado el injerto, sabemos que podemos levantarlo satisfactoriamente o, bueno, disecar el injerto sin dañarlo. Y lo que se hizo fue un injerto autólogo de peroné. Como podemos ver, utilizamos el peroné del mismo lado y se colocó en ambos lados del clavo endomedular, fijado con unos tornillos. Sabemos que ese segmento va a ser estable porque el clavo está dando la estabilidad. Y aquí tenemos la respuesta a 4 semanas, 4 y 8 semanas, perdón, ya. Y el resultado final. Aquí tenemos otro caso en donde de igual forma tenemos un segmento masivo, se lleva a cabo la técnica de Masquelet con la colocación del polimetilmetacrilato, se hace la rotación del colgajo, se injerta, una vez integrado el colgajo se coloca el injerto óseo y bueno, aquí tenemos el resultado, el injerto cutáneo, perdón, y el resultado final. Y tenemos también otras técnicas en donde no necesariamente tiene que ser un injerto libre que no sea vascularizado. Por ejemplo, en este caso, lo que se hizo ante este defecto masivo fue la medialización del peroné, o sea, no se hace un injerto libre, sino que se corta el peroné al mismo lugar de donde se encuentra la lesión, se incide la membrana interósea y únicamente se medializa. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue medializar el peroné y una de las corticales laterales restantes se puso como un injerto libre. Entonces es una técnica de injerto mixta o híbrida, en donde de igual forma se utilizó un clavo centromedular para dar la estabilidad al segmento. Aquí tenemos imágenes transquirúrgicas en donde se alcanza a ver la medialización del peroné. Nuevamente se utiliza el mismo colgajo, el colgajo de gastrocnemio, que como ya vieron es muy versátil para el tratamiento de defectos en tercio medio de la tibia. Se injerta el mismo control termográfico y este es el resultado final.
Esto es a 3 meses, en donde ya podemos ver datos de integración de este injerto, y a los 6 meses casi con una corticalización completa. En 12 meses con una corticalización e integración del injerto adecuado. Y bueno, también tenemos los injertos heterólogos que conocemos desde hace mucho tiempo. Sabemos que hay bastantes tipos de injertos, como son aquellos que tienen propiedades osteoinductoras o osteoconductoras. También tenemos este tipo de sustitutos óseos sintéticos. Uno de ellos, el vidrio biocompuesto, que técnicamente aporta un pH lo suficientemente ácido para funcionar como un bactericida, y no tanto como para lastimar los tejidos. Tenemos experiencia en el uso de esto, tiene sus pormenores, pero bueno, es una buena opción. También tenemos matriz ósea desmineralizada, como en el caso de arriba, o en el caso de abajo, que son perlas con fosfato tricálcico que vienen combinadas con antibióticos. Nosotros utilizamos casi siempre vancomicina o gentamicina, que son termoestables y que no se van a desnaturalizar con el uso de cementos. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente que no se operó en nuestro instituto, que llegó referido con estas radiografías, y bueno, los tejidos blandos se encontraban así de dañados. Lo que se decidió hacer es retirar el material de osteosíntesis, que obviamente estaba considerado como infectado. Se hacen los primeros desbridamientos, donde podemos encontrar tejido óseo que definitivamente no era tejido viable. Llevamos a cabo una tomografía en donde se identifican todos los segmentos óseos que muy probablemente estuvieran desvitalizados o secuestrados, y se identifica también o se planea la técnica reconstructiva en base al defecto óseo que nos resulta. Aquí tenemos la imagen después de que se quita todo el hueso que está en malas condiciones, y de igual forma se lleva a cabo el colgajo muscular. Y una vez cubierto el defecto con un lecho vascular lo suficientemente apto, se lleva a cabo la colocación de un injerto de espesor parcial. Y aquí tenemos el resultado a las 6 semanas, a las 2 semanas con integración de este injerto, o bueno, de sustituto sintético, y bueno, las 20 semanas con una corticalización completa y integración adecuada de los injertos. Y aquí tenemos al paciente inclusive ya iniciando la marcha independiente. Tenemos otras técnicas, además del uso de material de osteosíntesis como los que les comenté, como puede ser la osteogénesis por distracción, en donde a veces antes se utilizaban los fijadores tipo Orthofix, que son uni o biplanares. Sin embargo, con este tipo de fijador o de fijación externa tipo Ilizarov o fijación circular, tenemos mucha más versatilidad en cuanto al transporte óseo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es el hueso sano que tenemos en la periferia de la lesión, lo vamos a trasplantar, perdón, lo vamos a desplazar hacia el segmento dañado, obviamente en un proceso largo, en donde se lleva a cabo este tipo de osteogénesis por distracción. Aquí podemos ver un caso en donde igual se utilizó la técnica de Masquelet y se utilizó el clavo como guía para el transporte de la bala o el segmento que se está distrayendo, y a través de este fijador circular, como podemos ver en la imagen con la letra D, en donde estaban en su posición inicial, en donde se encontraba el cemento medicado, y en la imagen E como ese aro ya bajó casi hasta el nivel del defecto, y pues después ya se puede ver cómo ese trayecto en lo que la bala fue bajando, pues va regenerándose con tejido óseo. Y bueno, hay casos en donde no se puede llevar a cabo este tipo de procedimientos, que en México, hasta donde yo lo tengo entendido, no la tenemos a la mano, que es la impresión 3D,
en titanio de segmentos corporales específicos, como puede ser este caso, cortesía del doctor Guido Carabelli, en donde estos segmentos de titanio están diseñados como las prótesis, con recubrimientos porosos para la osteointegración. No hay mucho estudiado al respecto, los resultados todavía son definidos, pero bueno, es una opción que puede utilizarse o que podría utilizarse. Y bueno, este es un cuadro en donde podemos hacer una síntesis de lo que acabamos de platicar en cuanto a defectos óseos y defectos cutáneos, en donde nos habla de, dependiendo del tipo de fractura expuesta y el daño que tuvimos, ya sea una tipo 1, 2 o 3 de Gustilo, en donde podemos elegir si hacemos un colgajo un colgajo muscular, dependiendo obviamente del segmento corporal dañado, o si los defectos son masivos, pues bueno, intentar ya alguna de las técnicas que les comentaba, o en aquellos casos en los que no se puede llevar a cabo este tipo de procedimientos musculares, pues bueno, también podemos elegir la colocación de un injerto libre vascularizado con las técnicas microquirúrgicas que platicábamos y que también tienen un excelente resultado. Y bueno, ya para acabar, tenemos también este tipo de, estos nuevos recursos tecnológicos como los que platicaba de la impresión. Este es uno de los casos que tuvimos hace algunos años, que fue un caso pediátrico que tuvo una fractura de fémur, estuvo tratándose en múltiples ocasiones con fijación externa, y justo cuando cumplió los 18 años, en donde ya no era paciente de ortopedia pediátrica, llegó a nosotros con esta fractura. Lo que decidimos hacer fue llevar a cabo una tomografía. Esa tomografía se analizó mediante un software que nos da imágenes de estructuralidad ósea, que se llama análisis de elementos finitos, en el cual podemos meter los datos del clavo endomedular que queremos utilizar y someterlo a cargas, entre comillas, virtuales en base a la ubicación del defecto. Entonces, nosotros sabemos, o bueno, elegimos este tipo de clavo porque vimos que tenía que el lugar en donde estaba el defecto no iba a tener tanto estrés y la posibilidad de fatiga era menor. Entonces ya he elegido el clavo que se iba a utilizar, imprimimos en 3D en ácido poliláctico todo el segmento corporal y hicimos la cirugía primero en el molde. Utilizamos ácido poliláctico y además hicimos, perdón, unas guías que son específicas para poder corregir nuestro defecto triplanar, o sea, en el plano antero, posterior y lateral. Aquí tenemos justo un render de estas guías personalizadas para poder corregir nuestro defecto en los 3 planos. Y aquí tenemos el resultado final. Obviamente, este paciente todavía le faltan algunas cosas porque, como ven, tiene una artrodesis de cadera que hoy en día yo creo que ya no nadie las hace. Y pues bueno, eventualmente haremos una conversión a una artroplastía. Este es otro caso que de igual forma no se operó en el instituto, que llegó con secuelas de una fractura de acetábulo, con aflojamiento del material, protrusión del implante, infección. Lo que nosotros hicimos fue retirar los implantes. De igual forma hicimos una reconstrucción tomográfica y en este caso imprimimos la pelvis, y lo que hacemos es que primero en el consultorio vemos las dimensiones de nuestro defecto acetabular, y le pedimos a los proveedores que nos lleven las pruebas para desde el consultorio saber qué tipo de implantes vamos a utilizar, qué tipo de copas, y este material se puede esterilizar en gas y tenerlo disponible en el quirófano. Entonces esto nos ayuda mucho a la planeación porque no vamos a estar probando con la incertidumbre de qué tipo de implante es el adecuado. Ya teníamos nosotros elegido prácticamente el tamaño de nuestra copa. Y bueno, este es el resultado final, que es muy parecido a lo que nosotros habíamos planeado fuera del quirófano. Y bueno, la impresión 3D tiene muchas aplicaciones. Hoy en día también se utiliza mucho en los defectos glenoideos para la colocación de
prótesis reversas. Cuando no tenemos el stock óseo suficiente, pues bueno, hacemos estas guías personalizadas para saber que nuestra fijación es la correcta y hacia donde nosotros queremos. Podemos hacer espaciadores personalizados dependiendo del defecto de cada uno de nuestros pacientes. Y pues bueno, por ejemplo, el caso que están viendo allá es un defecto acetabular secundario a una fractura de 2 columnas, lo cual nos ayuda a planear todos nuestros recursos reconstructivos acetabulares y poder tener un resultado satisfactorio. Y pues bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias.